Lo que vamos a presentar ahora es cómo configurar un Postgres desde cero. En este caso tengo un equipo Raspberry Pi 0 con un sistema operativo Raspbian que no tiene sistema operativo, está con la versión Lite. O sea, no tiene entorno gráfico. Entonces trae solamente lo justo y necesario para funcionar. Entonces lo primero que tenemos que hacer obviamente es actualizar todos los paquetes y repositorios que tengamos. Eso yo ya lo hice, tarda un resto dependiendo de la versión que tú instales. Y posteriormente a eso lo que se necesita sería seguir los siguientes comandos, los cuales ustedes igual pueden visualizar desde mi página juanramir.com si es que quieren verlo un poco más detallado. Entonces el primer comando, como es bastante largo, bastaría, bueno, apt, o sea, sudo apt install, voy a agregar aquí el menos i para que no pregunte, bastaría con un Postgres, pero básicamente yo recomiendo igual instalar varias aplicaciones adicionales que pudiésemos requerir. Entonces el comando sería el que está aquí. Entonces esto va a instalar varios paquetes, por ejemplo, para poder conectar Postgres con C, Postgres con PHP y los distintos clientes para podernos conectar de forma remota a él. Entonces vamos a proceder con instalar esta versión. Voy a instalar la última disponible en los repositorios de Raspbian. Si ustedes en la página está cómo instalar para que tenga los repositorios más actuales siempre, porque como Raspbian está basado en Debian, obviamente va a tener una versión un poco más desactualizada que un Ubuntu, por ejemplo. Entonces aquí ya se descargaron, esperamos a que se instalen. Ya terminó, demoró bastante rato en instalarse, bueno, obviamente por el tipo de máquina, pero con un equipo normal esto debería tardar unos cuantos minutos menos. Una vez que ya está instalado el proceso, debemos verificar las versiones instaladas. Entonces escribimos pg config versión y nos entrega que tenemos la versión de Postgres SQL 11.5 y vamos a hacer la de PSQL versión. Esta es la versión que nos va a permitir trabajar con Postgres desde la terminal y la misma versión 11.5. Ahora, esto es muy importante, en Linux es obligatorio tener que crear el usuario. El usuario no existe, o sea, se crea un usuario por defecto que es Postgres como superusuario, pero para poder hacer login necesitamos que el usuario de Linux exista. O bien creamos un usuario Postgres o creamos el usuario de la máquina con nuestro nombre. Con permisos de superusuario para utilizarlo ese y no el por defecto que trae Postgres. Entonces lo que necesitamos hacer es simplemente seguir estos comandos. Primero sudo su para iniciar como root, después como root de Postgres. Ya se fijan, al principio aparece Postgres y ahora PSQL y el nombre Postgres. Entonces con esto entramos a la terminal de Postgres, donde tenemos que crear al usuario. Bien, el usuario, en este caso el de la máquina, es pi. Si se fijan en los comandos anteriores, al principio de la arroba aparece, donde yo escribo los comandos, al principio de esa línea aparece el texto pi, ¿ya? Que es el que podemos visualizar en esta parte, ¿ya? Pi, ese es el usuario basta con que abran una terminal en cualquier Linux o incluso en un Mac, les va a decir cuál es el nombre de usuario, en este caso pi. Entonces ese es el nombre de usuario que vamos a crear.
Entonces el comando create user, el nombre del usuario, p, password, entre comillas ahora, la contraseña. Voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, punto y coma, y presionamos enter y nos va a decir create role, o sea, quiere decir que el usuario ya está creado. Ahora lo que nos falta es crear, darle los permisos de superusuario. Entonces vamos a hacer un alter role a p with super user, punto y coma, y ahí el rol está cambiado. Por lo tanto ya tenemos creado nuestro usuario de Postgres. Entonces ahora salimos, /q, exit y exit. Y con eso ya tenemos creado nuestro usuario con el cual ya podemos hacer login en Postgres. Ahora, si bien quisieran ustedes verificar también otra forma de conocer el usuario de su sistema, bastaría con hacer un comando u, y eso les va a retornar el nombre del usuario de su sistema. En este caso ahí aparece lo primero pi. Ahora, una vez que tenemos creado la base de datos, ya está el servidor montado, por lo tanto no hay que crear un servidor. Lo que necesitamos es crear una base de datos para podernos conectar. En este caso es solamente necesario si lo vamos a trabajar Postgres desde un entorno gráfico, o sea, sin entorno gráfico. Si vamos a trabajar de entorno gráfico necesitaremos un software de entorno gráfico. Entonces, una de ellos, el más común en el caso de Postgres, sería el pgadmin. En este caso me da la opción de pgadmin 3, pero si tienen una versión más actual o un repositorio más actual, les va a entregar la versión 4. En este caso, como no lo voy a trabajar de forma gráfica, lo voy a omitir, pero bastaría con instalar ese paquete e instalaría el manejador gráfico de Postgres. Entonces, a continuación lo que vamos a hacer será crear la base de datos de Postgres para trabajarlo sin entorno gráfico, puesto que cuando ustedes lo instalan no tiene ninguna base de datos creada para poderlo trabajar. Por lo tanto, para poder hacer login necesitamos tener una. Entonces vamos a crear la base de datos, create db, y el nombre. En este caso, para seguir los ejemplos que estaban anteriormente, universidad. Punto y coma, enter. Terminó, por lo tanto ahora simplemente vamos a loguearnos. Tenemos dos formas de loguearnos. Si estamos local con el mismo usuario, no tenemos que hacer nada más que escribir SQL y el nombre de la base de datos, universidad. Presionamos enter y debería hacer login a Postgres. Si se fijan, ahora estamos logueados a Postgres y tenemos universidad antes del signo gato, que es lo que nos indica que estamos trabajando directamente en esta base de datos. ¿Bien? Y ahora podemos crear, insertar tablas, insertar elementos, modificar, etc. El otro comando, en este caso me voy a salir, el otro comando para poder acceder es el siguiente, es un poco más largo. Este comando requiere, principalmente se utiliza cuando la base de datos que nos vamos a conectar es remota. No estoy localmente o físicamente en esa máquina. Quiero conectarme por medio de la red a la máquina que tiene el equipo. Entonces sería psql-u, el nombre de usuario, pi, -w, ¿ya? Que esto es para que nos pida el password, -h para el host, y en este caso sería localhost, porque
me estoy conectando local. Obviamente, si fuera remoto, tendría que poner la IP y el nombre de la base de datos, universidad. Fijan, aquí me pedí la contraseña, voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, enter y me va a conectar. La misma conexión anterior, solamente que no lo hice con el proceso más largo, que es para conexiones remotas. La conexión remota por defecto en Postgres viene desactivada, por lo tanto tenemos que activarla. Para demostrar que está desactivada, vamos a intentar conectarnos con un entorno, con un manejador gráfico, donde pondremos en este caso el nombre de la conexión que voy a realizar. Le voy a poner pi0, el host, que sería el IP del servidor, el usuario, en este caso sería pi, la contraseña que pusimos a Postgres, 18456, y el nombre de la base de datos, universidad. Si hago un test connection, fíjense que me entrega eso, que ha sido rechazada. Esto es porque por defecto Postgres trae desactivado la conexión remota. Entonces lo que tenemos que hacer a continuación es habilitar esta conexión. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es los siguientes comandos. Entonces a continuación lo que tenemos que hacer es sudo nano /etc postgres / la versión, en este caso sería 11 main pg-hba-conf. Entonces acá debemos movernos hasta por ahí, básicamente hasta el final del archivo, ¿ya? Donde vamos a agregar la conexión. Entonces lo ponemos acá al final, host al voy a tabular un poco más para que quede en la misma línea, y ahora ponemos la IP que queremos permitir. En este caso la IP que queremos permitir podría ser la IP y la máscara de red del local. Solamente quiero permitir, por ejemplo en este caso, la conexión de mi equipo, que donde tendría que poner la IP, espacio y la máscara de red. Pero si quiero permitir cualquier conexión, basta con poner 0.0, que no es recomendable obviamente. Yo lo estoy haciendo porque esto es un ejemplo. Por seguridad no es recomendable aceptar todas las conexiones, sino que las determinadas que yo quiera. Y le pongo con el método md5. Entonces con eso yo tengo puesta la conexión, habilitada la conexión para todos los equipos. Si quisiera que fuera, sería por ejemplo 192.168.0.11 espacio 255.255.255.0. ya, entonces con eso, y aquí cambiaríamos por trust. Entonces con eso cambiamos la configuración para que acepte solamente conexiones desde ese equipo, desde ese IP. ¿Ya? Entonces en este caso lo vamos a dejar para todos. 0.0.0.0/0 y con md5. Entonces ahora a continuación solamente nos queda guardar los cambios y debemos editar el siguiente archivo ahora. Entonces sería sudo nano etc postgres 11 main, y ahora editamos el archivo postgresql.conf y tenemos que movernos hasta donde encontremos el listen
listen address. Si se fijan, está comentado con un signo gato. Nosotros tenemos que borrarlo y vamos a decirle que acepte conexiones desde cualquier IP con un signo asterisco. Con eso ya estaría lista nuestro equipo. Guardamos los cambios para poder recibir conexiones remotas. Entonces ahora simplemente reiniciamos el servidor de Postgres. Ya de reinicio. Entonces ahora procedemos a probar la conexión que habíamos hecho anteriormente aquí. Entonces si nos fijamos ahora, debemos, en este caso tengo los mismos datos anteriores, simplemente voy a presionar el botón de Text Connection y si se fijan aquí me despliega el esquema. Y aquí tengo el esquema público. Si retrocedo y accedo a P0, se fijan que aquí tengo la sección para hacer consultas, para ver las tablas y las vistas de la base de datos. O sea, ya estoy conectado a esta base de datos. Entonces, si se fijan, con esto ya es toda la configuración que se requiere para poder trabajar con Postgres, que sea de forma remota o local desde Linux. Estos procedimientos para el Mac es similar, pero por defecto crea un usuario. En Mac se crea un usuario de Postgres. Va a crear una cuenta de usuario Postgres en el sistema. Si ustedes quieren cambiarla, tienen que crear primero en Postgres un usuario que tenga el mismo nombre de su usuario en Mac y van a poder loguearse y poder borrar ese usuario Postgres. De lo contrario, les va a dar conflicto. En el caso de Windows, el usuario por defecto es Postgres, al menos de que hagan los procedimientos de forma gráfica, manuales, o que hayan instalado la terminal y sigan pasos similares a los que están acá. Pero la contraseña se las pide al momento de instalar, así que es muy importante acordarse esa contraseña. Entonces, eso sería todo por este video. Nos veremos en el siguiente.